Amigas, buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarnos nuevamente en este tiempo de estudio de las parábolas de Jesús desde Semillas de Esperanza. Bueno, pues hoy, día jueves, hoy vamos a hablar de la parábola de los dos cimientos. Esta parábola eh, se habló justamente por nuestro Señor Jesucristo después de él haber dado el Sermón del Monte, que son las bienaventuranzas que conocemos, que es precisamente pues la forma en que el Señor Jesucristo nos enseña a vivir, nos enseña a ver nuestra vida hacia el interior y habla de muchísimos temas en este Sermón del Monte. Habló, por ejemplo, que somos la luz del mundo, habló de la ley, habló de los mandamientos, habló que somos la sal de la tierra, habló del adulterio, habló del divorcio, habló del amor hacia los enemigos, habló de Jesús y la limosna, habló de la oración, en fin, nos habla en estas bienaventuranzas de cuál bienaventurado, cuál gozoso es aquel que oye la voz de Dios y la pone en práctica. Cuál bienaventurado es aquel que se acerca a Dios, el que habita a su abrigo. Y justo cuando termina estas bienaventuranzas es cuando empieza la parábola de los dos cimientos, la parábola que vamos a ver el día de hoy y que se encuentra en Mateo 7:24 y también la encontramos en Lucas capítulo 6 del 47 al 49. Es importante también que recalquemos que en el libro de Mateo, por ejemplo, dice en 13:34, todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes y sin parábolas no les hablaba. ¿Se acuerdan que dijimos que gran parte de la enseñanza de Jesús estaba basada en parábolas? Por eso es que hemos aprendido tanto, ¿verdad? Porque fue una forma que el Señor Jesucristo escogió para ilustrarnos, para enseñarnos, para que entendiéramos mucho mejor su enseñanza. Ahora sí como cuando decimos, explícame con peras y con manzanas, ¿no? Es algo así más o menos como el Señor lo quiere hacer más claro para que encontremos analogía y similitud con las cosas cotidianas de la vida, con las circunstancias. Y pues una tercera parte de la enseñanza de Jesús fue en parábolas, por eso es este tiempo tan rico que hemos tenido, tan profundo, en estudiar la verdad de Dios, su mensaje, a través de las parábolas. Y bueno, como les comentaba, el día de hoy la parábola que vamos a ver es de los dos cimientos. En esta parábola, el tema central y a lo que nos llama nuestro Señor es saber cómo está nuestra vida cristiana, cuál es qué tan genuina es nuestra fe o qué tan superficial es nuestra fe. Por eso vamos a hablar de lo que es un cimiento, por eso se llama los dos cimientos. Con esta parábola el Señor nos está animando a que no seamos superficiales, a que cabemos muy profundo nuestro, muy profundo en la palabra de Dios, para que nuestra vida pueda estar cimentada en su verdad, en lo que Él dice, en lo que Él quiere, en lo que Él piensa, y no en nuestra verdad, en nuestra voluntad, en lo que nosotros queremos o lo que nosotros pensamos. Esta parábola nos lleva también a analizar nuestra fe, cómo está nuestra relación con Dios. Y bueno, pues antes de empezar, pues vamos a orar y vamos a poner en manos de nuestro Señor este tiempo. Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, porque eres hermoso, solo tú eres digno de alabanza, Señor, solo tú eres digno de confiar, solo tú tienes la verdad. Gracias, Señor, por esta parábola que el día de hoy nos invitas, nos exhortas, nos ayudas a entenderla, Señor, para que cabemos hondo, para que tengamos cimientos
profundos en la roca firme, Señor, que eres tú, que es Cristo. Gracias, Padre amado, porque tu palabra nos revela la verdad y la condición en la que estamos. Señor, permite que esta parábola que este día de hoy vamos a ver nos lleve a lo más profundo de nuestro corazón y podamos sacar una conclusión, podamos pedirte que tú nos examines nuestra vida y que nos hagas ver si hay en nosotras camino de maldad, camino de perversidad y retomar esa fe, Señor, que a veces puede estar equivocada y puesta en cosas distintas o en la arena, Señor, en cosas que no duran. Gracias, Padre, porque tú te revelas a nuestra vida. Gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, vamos a ir directamente a leer la parábola y está en Mateo 7, 24 al 27. Así dice la palabra de Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Bueno, en esta parábola vemos cómo el Señor nos habla de ciertos elementos y personas. Vamos a ver que nos habla de una casa, nos habla de dos hombres, nos habla de un hombre prudente y nos habla de un hombre insensato. Son dos clases de personas. Pero también nos habla de que estas dos clases de personas oyen la palabra de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque aquí dice que así inicia esta parábola, cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿y a qué palabras se refería o se refiere el Señor? Pues a su palabra, a su sermón del monte, a las bienaventuranzas, a los consejos, a la palabra de Dios. Por eso, lo que tienen en común estos dos hombres, tanto el insensato como el prudente, es que los dos están escuchando la palabra de Dios. Pero hay una gran diferencia entre escuchar y hacer, porque en el primer versículo, en el 24, dice que cualquiera que oye estas palabras y las hace, ese es el hombre sensato, el hombre prudente. Y vamos a ver entonces los elementos con que contamos en esta parábola, que son una casa, vamos a construir una casa, nos habla de cimientos, nos habla de un hombre sabio, un hombre prudente, y nos habla de un hombre imprudente, de un hombre necio, y nos habla en contraposición del cimiento o de la roca, nos habla de la arena. Y vamos a ver qué significado tiene cada elemento de esta parábola para poder entenderla mejor. La casa a la que el Señor se refiere cuando dice vamos, lo compararé a un hombre sensato que construye su casa sobre la roca. Jesús nos está invitando a que tengamos una visión amplia, como de constructores. Cuando nosotros vamos a construir algo, cuando alguien va a construir algo, siempre se pone a pensar en el costo, en los planos, en lo que va a necesitar para construir esa casa. El Señor, Dios siempre nos ha dicho que consideremos cuando vamos a construir algo el costo, ¿verdad? Así le dijo también, considera el costo, no seas insensato, no vaya a ser que te quedes sin los recursos para terminarla. Hoy el Señor en esta parábola nos está invitando a que analicemos realmente cómo estamos construyendo nuestra vida, porque esa casa es lo que significa
nuestra vida, nuestra fe también. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Es una fe genuina? ¿Es una fe de verdad como Él quiere que tengamos, como Él dice, que creamos en su palabra, en espíritu y en verdad? ¿O es una vida, pues una construcción que la estamos haciendo de manera superficial? Dios, el Señor Jesucristo nos los estaba exhortando y nos está exhortando a que consideremos cómo estamos construyendo esa vida, sobre qué está nuestra fe cristiana, sobre qué está construida, sobre qué caminamos. Y vamos a ver lo que es un cimiento. Un cimiento es parte de una construcción que está bajo tierra y le da solidez, le sirve de base y apoyo. Los cimientos realmente no los vemos, ¿verdad? De una casa, de un edificio, pero sin embargo son la base, por eso dice la palabra que Cristo es la piedra angular, porque es la base central de donde se sostiene toda esa construcción. Entonces, de lo que nosotros estamos, sobre lo que nosotros estamos pisando, es como va a ser nuestra casa, nuestra vida, nuestra fe, nuestros frutos. El Señor nos está llamando a que consideremos la importancia de los cimientos. También dice el diccionario que un cimiento es un principio y origen en que se asienta una cosa. Es lo que determina la posición de toda la estructura, la seguridad de toda la estructura. Por eso esta parábola se llama los dos cimientos. ¿Sobre qué bases está nuestra seguridad de vida? ¿Sobre qué fundamento está nuestro actuar, nuestro vivir, nuestra esperanza, nuestra visión, nuestra cosmovisión? ¿Cómo vivimos? El Señor nos dice que este hombre prudente, este hombre sabio, cuando construyó su casa sobre la roca, dice que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué significa que cayeron? Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó. Pues bueno, esto significa las adversidades que tenemos en la vida. En Juan 16:38 es un ejemplo claro de todas estas adversidades, lluvias, vientos. El Señor nos advierte claramente, en el mundo tendrán aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Qué maravilla que el Señor en esta parábola nos está diciendo, un hombre tanto el hombre prudente como el hombre sabio, como el hombre, insensato, vamos a ver que los dos van a pasar por este tipo de circunstancias. A los dos, a su casa, va a correr el riesgo de caerse. ¿Por qué? Porque en los dos, dice, desciende lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ahora vamos a ver, ¿por qué el hombre insensato, por qué no construyó su casa sobre la roca? ¿Por qué la construye sobre la arena? Bueno, primero vamos a ver lo que es la arena, para saber la diferencia entre la roca y la arena. Ya vimos que la roca es una estructura fuerte de la cual se debe sustentar una casa. Es la estructura fuerte en la cual se debe sustentar una vida. Porque nosotros, si no estamos sustentados en una roca fuerte, llegan los vientos, las circunstancias, las enfermedades, las traiciones, las desilusiones, la decepción, tantas cosas, la muerte de un ser querido, y todo eso nos puede tumbar nuestra vida, nuestra fe. Pero el Señor está diciendo, construyan su casa sobre mí, que soy la roca. Y vamos a ver que, por ejemplo, en Deuteronomio 32, 4, 15, se los voy a leer. Es Deuteronomio 32,
4 y versículo 15. Vamos a ver, porque aquí habla de la roca que es Cristo. Como Cristo les decía, ustedes conocen las escrituras y no se dan cuenta que todas las escrituras hablan de mí, de la roca, ¿verdad? Porque se acuerdan que también él dijo que él es la fuente de vida. Y ahorita vamos a ver que en esta roca, de la cual nos habla en Deuteronomio 32:4, habla que de esa roca brota la vida. Dice 32, versículo 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Y en el versículo 15 de este capítulo 32 nos dice, pero engordó Jerusún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. ¿Se acuerdan que también en el Nuevo Testamento dice que desecharon la piedra angular, que la menospreciaron? También el Señor Jesucristo les decía, y ustedes conocen la verdad, pero no quieren venir a mí. Eso es lo que hace el hombre insensato, el hombre necio, el hombre que no quiere llegar a los pies de Cristo, no quiere construir su vida sobre la roca, sobre una base firme. ¿Por qué? Por insensato. Vamos a ver qué significa ser insensato. Un insensato o la insensatez es una persona que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Imagínense, nos llama poco inteligentes a los insensatos, a los que no construimos nuestra vida sobre la roca. Es el que hace lo mismo una y otra vez, esperando obtener resultados diferentes. Qué triste, ¿verdad? Pero qué padre, qué bendición que el Señor nos está abriendo los ojos y nos está diciendo cómo está siendo. Está siendo una mujer prudente que está construyendo su vida, sus decisiones, su día a día, su conducta, su familia, sus relaciones interpersonales sobre la roca que es Cristo, sobre la verdad, sobre la guía, sobre la enseñanza, sobre la orientación, sobre el gozo, sobre la paz, o estás construyendo en tus propias ideas, en tu propia prudencia. Vamos a ver ahora lo que significa prudencia. Dice, una mujer prudente o un hombre prudente es aquel que es cuidadoso en la manera de hablar, de actuar. Sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Tiene sentido común en lo que decimos y hacemos. Es lo que llamaríamos discernimiento. Podemos distinguir entre el bien y el mal y podemos optar con el Espíritu de Dios, con este discernimiento, distinguir lo bueno y optar por lo bueno. Y ahorita me recuerda una historia que escuché, que era un constructor de casas. Y este constructor dijo, yo ya estoy enfadado de construir casas, ya voy a renunciar. Y le dice a su jefe, pues ya sabe que yo ya estoy enfadado, quiero renunciar. Y el jefe le dice, está bien, renuncia. Pero quiero que me hagas la última casa. Hazme la última casa, pero quiero que lo hagas con la mejor calidad, con tu mayor esfuerzo y después me renuncias, me la entregas y renuncias. Pues está bien y ya le di, ¿cuánto necesitas de presupuesto? Le pidió el presupuesto, se lo da y este arquitecto empieza a construir la casa que le encargaron. Pero en el Inter empezó a construir de manera superficial, no quería cavar hondo, no quería encontrar esa roca firme donde construir la casa, así que la construyó a la deriva, le puso piso, ay, el que sea, ¿no? Cuando a veces quien ha construido una casa sabe que construirla te lleva muchísimo tiempo en elegir pisos, ventanas, herrerías, terminados,
todo la cocina. No, pues este hombre ya quería terminarla, lo que quería era ya deshacerse. Y entonces la termina de una forma pues muy fea, muy mediocre, y se la entrega a su jefe y le dice, ya la terminé. Y le dice el jefe, pues muchas gracias. Esta casa es la que yo quiero despedirte con ella. Con ella te quería agradecer todo lo que hiciste y todo el tiempo que estuviste. Entonces, pues este arquitecto, imagínense cómo quedó. ¿Por qué no construí la casa bien? ¿Por qué no le hice bien? Era para mí. Lo que el Señor nos está enseñando con esta parábola, con estos cimientos fuertes, es eso, que nosotras construyamos nuestra vida de manera responsable, con reverencia ante quien estamos construyendo nuestra vida, con reverencia a aquel al que le pertenece nuestra vida, con una forma, de hecho, hemos visto en estos estudios, que a mí me ha encantado este versículo, que dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dado por medio de su divino poder. Todas las cosas para construir nuestra vida en santidad, en amor, en paz y en armonía, nos la ha dado el Señor a través de su Espíritu Santo, a través de esa seguridad, a través de esa certeza, a través de ese amor, a través de la gracia, para que podamos construir una vida que dé frutos agradables y no una vida que cada que llega una lluvia, una circunstancia, sea derrumbada. Aparte dice el Señor Jesucristo, ustedes son mis testigos. Imagínense qué gran privilegio nos da el Señor de ser testigos de Él. ¿Y cómo vamos a ser testigos de un Dios tan poderoso, tan grande, si nosotras estamos, nuestra vida, nuestra fe está construida sobre la arena, sobre una base tan débil que a la primera de cambios dejamos las cosas? Si asistimos a una iglesia, pues a la primera que vemos algo que no nos gusta, ya nos vamos. Es más, hasta dejamos. ¿Cuántas personas no he escuchado que ya no se congregan? ¿Por qué? Porque alguien las lastimó, alguien las ofendió. ¿Y se acuerdan que hemos estado viendo también el carácter de Cristo cuando hemos estado platicando que Cristo es inofendible, ¿verdad? También la palabra nos dice, haya pues en ustedes ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Claro que cuesta. Consideren el costo, ¿verdad? Nos dice, claro que cuesta. El Señor Jesucristo, ¿qué le costó? Pues despojarse a sí mismo de su deidad. ¿Qué más le costó? Lo vemos muy claro cuando él acudía a su padre y le decía, si es posible, quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya. ¿Qué más le costó a Jesucristo? A Jesucristo le costó ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Él lo único que pensaba era en agradar a su Padre. Y es así como el mismo Dios nos dice, sed santos como yo soy santos. Si ustedes son mis amigos, hacen lo que yo les digo, si son mis discípulos. Si ustedes quieren ser mis discípulos, permanecen en mí. Es tantas las veces en que el Señor nos exhorta a permanecer en la roca firme que es su palabra, su verdad, y no dejarnos llevar por sentimientos, por ideas equivocadas, por la cultura inclusive de este mundo, que hasta nos dicen en Romanos 12, no se adapten a este mundo. ¿Por qué? Porque si nos adaptamos a este mundo, estamos haciendo que construyendo nuestra vida sobre la arena. ¿Por qué? Porque el mundo y su verdad es relativa. Lo que hoy es bueno, mañana es malo, lo que mañana es malo, mañana es bueno. Eh, Le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Todo va cambiando. Sin embargo, la palabra de Dios es como esa roca, es firme, donde no hay variación, dice la palabra, ¿verdad? Que en él no hay variación, no hay nada que cambia. Su palabra es absoluta, su verdad es absoluta, como esa roca en la que encontramos seguridad. Cada vez que nosotros damos pasos firmes y construimos sobre la roca que es la verdad,
sobre la roca. Este es el cimiento. Nuevamente vemos su palabra y decimos, Señor, tu palabra es perfecta porque transforma el alma. Tu palabra es perfecta porque nos da identidad. Tu palabra es perfecta porque en ella encontramos refugio. Tu palabra es perfecta porque nos redarguye, porque nos instruye, porque dice su palabra, ¿verdad? Toda palabra es útil para enseñar, para instruir, para corregir. Amigas, esta es la roca firme, este es el cimiento, esta es la comparación que el Señor nos hace hoy como mujeres. ¿Dónde estamos pisando? ¿Estamos pisando firme? ¿Estamos pisando fuerte en la roca? ¿Caminamos así con esa seguridad? Que el Señor es nuestro pastor, que nada nos faltará, que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, su vara y su callado nos sostienen, que el bien y la misericordia nos siguen cada día. ¿Estamos caminando en ese sentir, en ese pensar? ¿O estamos caminando sobre arenas movedizas? No tenemos seguridad de nada. Cada día amanecemos con temores, con miedo. ¿Qué va a pasar? ¿O tenemos la certeza de que en sus manos está nuestra vida, está nuestra familia? El Señor nos llama hoy a que tengamos esa convicción, que seamos conscientes de que no debemos ser nomás oidoras. ¿Cuántas veces el Señor nos dice también en Santiago 1:21 nos dice ser oidores de la palabra y no solamente hacedoras? A lo mejor somos mujeres que nos llamamos cristianas porque asistimos a la iglesia cada domingo, porque hacemos una oración, porque inclusive a veces estamos hasta haciendo un discipulado, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Este es el tema central de esta parábola, que nos analicemos. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra vida? Pisando la roca que es Cristo, edificada sobre esa roca, sobre esa verdad, obedeciéndola, como dice también en Colosenses, dice, arraigadas y sobre edificadas. Cada día estamos construyendo una parte de nuestra vida. Todos los días construimos o destruimos algo. Así como este arquitecto que les comenté que ponía y puso de lo peor en su vida, nosotros tenemos que estar conscientes que estamos llevando a nuestra vida, de qué la estamos construyendo, con basura, con cosas que después dices, ¿por qué no hice las cosas bien? ¿Por qué no hice las cosas como Dios me decía? Pero bueno, lo importante y lo maravilloso de la palabra de Dios es que dice, dejando las cosas atrás, siempre tenemos esperanza en Cristo Jesús. No volteamos atrás, sino volteamos hacia adelante. Ponemos nuestro gozo en Cristo Jesús, así como Él puso su gozo en obedecer a su Padre, nuestro gozo también y nuestro ánimo y lo que nos alienta a saber que aunque cuesta construir bien, pero vale la pena hacer las cosas bien. Si no las vamos a hacer bien, mejor no las hagamos. Yo me acuerdo que así me decía mi mamá, hija, cuando me enseñaba a limpiar la casa, por ejemplo, si vas a hacer las cosas, hazlas bien, porque si no las voy a tener que volver a hacer yo. Es como si no lo hicieras, nomás perdiste tu tiempo, yo tenía expectativas, yo confiaba en que lo ibas a hacer bien. Pues así también el Señor nos dice, si vas a venir a mí, obedéceme, obedéceme. Hay un versículo en Deuteronomio, es Deuteronomio 6, del 4 a Deuteronomio 6, versículo 4 al 6, que dice, este versículo me gusta, esta porción me gusta muchísimo, porque es precisamente cuando el Señor les da el gran mandamiento a su pueblo, ¿no? Que luego lo encontramos también en el Nuevo Testamento cuando dice, ¿cuál es el mayor mandamiento, verdad? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero para iniciar y antes de decirles este mandamiento, les dice, oye, escucha, Israel, y cuida
de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Aquí nuevamente la palabra es maravilloso, ¿verdad? Como la palabra habla por sí misma. No necesitamos, de hecho, ahora que estamos viendo, estamos estudiando eh, aquí en Semillas de Esperanza, cómo estudiar también la Biblia en equipo, como equipo, con los versículos paralelos, versículos cruzados. Yo me maravillo de ver cómo toda la Biblia es una armonía perfecta y cómo nada se contradice, ¿no? Y aquí otra vez nuevamente el Señor, antes de decirles, pon en práctica, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, lo primero que les dices, escuchen, escuchen y pónganlo en práctica. Porque dice, vamos a leer el versículo 6 de Deuteronomio. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué quiere decir que estarán sobre tu corazón? Como lo hemos visto, ¿verdad? O sea, sigo confirmando lo que es la palabra de Dios. En todos estos días hemos visto mucho lo que es el corazón, ¿verdad? Hemos visto en cambios profundos, con Mayra y con Alma, cómo han estado hablando del corazón, que cuidemos el corazón, que guardemos el corazón, porque de él emana toda la vida, todo lo que somos viene y sale de lo más profundo de nuestro corazón. El Señor también nos dice, el corazón es engañoso. Construyan su casa no sobre su corazón, construyan su casa sobre la verdad que es Cristo, sobre la roca, sobre el Evangelio, conocer realmente la verdad, y la verdad nos hará libres, libres de toda esa debilidad que tenemos cuando llegan esos problemas, esas situaciones en la vida, esas tentaciones, hasta de las tentaciones han estado hablando. Alma hace 15 días habló, ¿verdad? De las tentaciones. Toda la palabra es rica, es pura, es entera. Ahí encontramos todo lo que necesitamos, todas las cosas que necesitamos para la vida y la piedad están en él, en la roca firme, en el camino, en la puerta. Él dice, yo soy la puerta. Construyan sobre mi verdad. Vamos a ver ahora unas 3 puntos, 3 principios básicos que nos enseña esta parábola. El primer principio, que es el que vemos en Mateo 7:24, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, ya lo dijimos, lo importante, lo primero que nos llama a Dios es oír su voz, oír su voz. Y aquí vemos en esta parábola que los dos personajes sí están escuchando la voz de Dios. Tanto el insensato como el prudente están escuchando la voz de Dios. Pero esperemos que nosotras no seamos de esas como el insensato que solo escuchan la voz de Dios. Ese es el primer principio. Es cierto, es muy bueno, pero solamente es el principio, escuchar la voz de Dios. Pero también hay que tener muy en cuenta que lo que escuchamos realmente es lo que nos nutre. Entonces, por eso que es oír la voz de Dios, no oír otras voces. Porque ustedes recuerdan, por ejemplo, en la Biblia hay una historia que a mí me impresiona muchísimo, que fue el hijo de Salomón, creo que es Amnón, que tenía un amigo y escuchó la voz del amigo, ¿verdad? Cuando Amnón se sintió como enamorado de su hermana Tamar y fue y pidió un consejo, ¿no? Y pues este amigo de él, Jonadab, le dijo, pues fíngete enfermo y así vas a crear todo un espacio para poder tener a tu hermana, ¿no? Y pues fíjense qué tremendo, ¿no? ¿A qué voz estamos escuchando? Tenemos que oír, pero la verdad, la voz de Dios únicamente. Únicamente en Él tenemos que confiar. Esa es la voz que tenemos que escuchar.
Pero lo triste es que cuando no estamos acostumbradas a escuchar la voz de Dios, no la reconocemos, no la escuchamos. Es cuando estamos, por ejemplo, en un aeropuerto o en algún lugar que están diciendo cosas, llamando nombres, personas por su nombre, y si tú no conoces a esas personas, pues no te va a llamar la atención, ¿no? Cuando escuches esos nombres, pero cuando escuchas tu nombre dices, ay, ese soy yo, ya me están llamando. Lo mismo sucede con la voz de Dios. Si no lo conocemos, si no lo escuchamos, no vamos a tener esa sensibilidad para escucharlo. Tenemos que, a través de la diligencia, de las disciplinas, pero sobre todo de su Espíritu Santo morando en nosotras, es que vamos a poder ser sensibles a escuchar esa voz. Ese es el principal punto, escuchar su voz. ¿Cómo estoy escuchando la voz de Dios? ¿Cómo, o a dónde estoy acudiendo para escuchar un consejo? ¿A Dios o al mundo o a tus amigos? Puedes escuchar la voz, sí, a través de una persona, pero lo principal es que esa persona tenga temor de Dios. Si es una persona que tú sabes que teme al Señor, pues puedes pedir un consejo. Y también cómo escuchamos la voz de Dios, pues principalmente a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios que mora en nosotras, cuando le hemos recibido a esa roca, que es la roca, la piedra angular, nuestra razón de vivir, el Espíritu Santo es el principal agente, la principal persona, Dios en nosotros, que nos convence, que nos redarguye, que nos convence de pecado, que nos aconseja, que nos guía al arrepentimiento, pero es estar deseosas de escuchar esa voz. Ese es el primer principio que habla esta parábola, escuchar. Ahora, el segundo principio para edificar nuestra vida sobre la roca es hacer lo que la palabra dice, es hacer la voluntad de Dios, es obedecer, es hacer lo que Él ordena, no es ser oidoras y simplemente quedarnos ahí, sino es hacer, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como le dijo Pablo al Señor Jesucristo, ¿verdad? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así es nosotras, Señor, escucho tu voz y sé que lo que sigue es hacer, no es escuchar y ya. De veras que cuánto nos conformamos simplemente con escuchar y con eso nos quedamos satisfechas. Tenemos que hacer un recuento de nuestra vida, un recuento hasta de los daños, como dice una canción, de los daños, del daño que hemos causado por estar en este cristianismo pasivo, en este cristianismo mediocre, en este cristianismo que a veces avergüenza, ¿verdad? A veces yo he escuchado gente que dice, yo no quiero ser cristiana porque los cristianos son unos hipócritas. Y es tremendo, ¿verdad? Pero lo mismo nos dice Dios. Dice, hipócritas, cuando somos religiosas, cuando sí nos preocupamos mucho por estar el domingo en la iglesia, o inclusive, perdónenme, pero hasta los jueves en un estudio bíblico, pero nuestra vida sigue igual o peor. Nuestras relaciones están devastadas y no hacemos nada por obedecer a Dios. Simplemente nos conformamos con oír, con ser parte de un grupo. Y se relaciona mucho con la parábola del trigo y la cizaña que vamos a ver, o con la parábola que dio ya Mayra del sembrador, ¿no? De la siembra, de la semilla que da frutos. Tenemos realmente que poner un alto, ¿no? Analizarnos y decir, ¿realmente soy esa mujer que está construyendo mi vida sobre la roca porque llegan tempestades? ¿He sabido salir en victoria conforme a la obediencia que he tenido con Dios a través de una desavenencia quizá con mi esposo, con mis hijos, con alguna persona? ¿He sabido salir adelante, como dice la palabra, que Él nos da la salida cuando tenemos las tentaciones? He sabido acudir al Señor en arrepentimiento, a confesar mi culpa, mi pecado, sabiendo que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Estoy viviendo
como Cristo vivía? ¿Estoy siendo imitadora de Cristo? ¿O estoy siendo simplemente una oidora de la palabra? Esas, esas mujeres, la verdad, no son parte del reino. Esas mujeres realmente no somos ni embajadoras ni buenos testigos del Evangelio de Cristo. Cristo quiere mujeres valientes, Cristo quiere mujeres obedientes, Cristo quiere mujeres sometidas a su palabra, sometidas si estás en una relación matrimonial a tu esposo, ser esas mujeres que dice en Tito, castas, puras, que enseñan a las más jóvenes a seguir el camino del Señor, ser esas mujeres que se sacrifican, porque cuesta. Dice la palabra que ningún alumno es mayor que su maestro, y si al mismo Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, le costó su vida, pues ¿por qué nosotras no vamos a ser solamente más que oidoras? ¿Por qué nosotras no vamos a ser hacedoras, igual que lo hizo Jesucristo, que se despoja a sí mismo? Dice la palabra que nos neguemos a nosotras mismas. Si queremos seguir a Cristo, no es no nomás escucharlo, es quien quiera venir a mí, tome su cruz cada día y niéguese a sí misma. Pero ¿saben qué? También dice la palabra que me encanta, y yo lo he vivido, lo he comprobado realmente, que sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? Porque dice, mi carga es ligera, mi yugo es fácil. ¿Pero por qué? Pues lo maravilloso es porque Él es el que hace la obra, no nosotras. Es el Espíritu Santo en nosotras el que nos da el poder para poder obedecer, para poder estar en ese camino, para poder ser esas mujeres en santidad, esas mujeres virtuosas que habla Proverbios 31, ¿verdad? Que nos dice, esa mujer virtuosa que su esposo la alaba, esa mujer virtuosa que se levanta temprano, que atiende a su familia. Esas son las mujeres hacedoras y no solamente oidoras, las que traen un ambiente de paz, pacificadoras, ¿verdad? Que lo hemos visto también. Esas mujeres pacificadoras que no solamente oyen, hacen la palabra de Dios, la llevan a cabo, la viven día a día, cueste lo que cueste edificar esa casa, esa vida. Cuesta, es cansado edificar una casa. Imagínense estar poniendo cada día ladrillos, cimientos, pero así estamos nosotras. Cada día estamos construyendo algo bueno o algo malo. Algo bueno que va a rendir frutos, que va a dar frutos, que en un tiempo, en la vida futura, en la vida eterna, el Señor nos va a decir, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ser esas mujeres fieles a la palabra del Señor. Ese es el segundo principio que nos habla esta parábola. Ser mujeres hacedoras, entregadas, convencidas de que Cristo es la roca, de que Cristo es nuestro tesoro, de que cuando lleguen los vientos, las tempestades, los problemas económicos, enfermedades, en fin, la aflicción del que la palabra habla, la aflicción en la que vivimos en este mundo caído, no vamos a sucumbir, porque también nos dice en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Si tu roca, si tú estás fundamentada en la roca, ¿qué te va a separar? ¿Qué te puede separar? Si tú sabes que eres peregrina, que tu vida en esta, tu tiempo en esta tierra es tan pequeño, tan pasajero, lo que tienes que aferrarte, lo que me tengo yo que aferrar es saber que esa roca me sostiene. Así como Moisés también le dijo a Dios, ¿se acuerdan? Si tu presencia no va conmigo, nosotros no iremos a ningún lado. Así caminar cada día edificadas en esa roca, firmes, firmes, Señor. Si tú no me apruebas esto, si tú no quieres que yo haga esto, no lo voy a hacer porque yo estoy convencida, lo he vivido, yo creo que todas hemos vivido. El obedecer, por supuesto, el obedecer y no obedecer. Y hemos visto las consecuencias tan terribles que esa casa se derrumba, esa relación
se derrumba. Esa empresa se derrumba. Esa amistad se derrumba. No dura. Nada que no esté construido sobre la roca fuerte, sobre la verdad, sobre la santidad, sobre el camino que el Señor nos ha trazado va a durar. Y yo creo que todas lo hemos experimentado. Todas hemos tenido pérdidas. Pero el Señor quiere que andemos en ganancia. Dice, yo he venido para darles vida y vida en abundancia, pero construyan sobre mí. Y el tercer principio que nos habla esta parábola, pues es precisamente que seamos mujeres sabias, mujeres prudentes, aprender a confiar en Dios, tomar decisiones establecidas en lo que dice Dios. Eso nos da seguridad. Esta parábola nos ayuda, nos exhorta a que no nos apresuremos a tomar decisiones, no tomar decisiones apresuradas, actuar de acuerdo a lo que Dios dice, actuar solamente en su territorio, en su voluntad, estar firmes como Moisés, de aquí no me muevo, estar firmes como Pablo, Señor, tú eres la roca, cuando Pablo decía, ¿verdad? Y hablaba del edificio que lo comparaba a la iglesia, que la comparaba con un edificio, y decía, Él es la roca, Él es la piedra angular, Él es la piedra de todas nosotras como iglesia, como miembros de su cuerpo, tenemos una roca que nos sostiene, una roca que da solidez a esa estructura, que es nuestra vida, que es la iglesia, que es nuestra fe. Tenemos que estar todos los días conscientes sobre dónde estamos construyendo, sobre dónde está nuestro corazón, nuestra mente, sobre una fe superficial, sobre un cristianismo que no tiene fundamento, o somos esas mujeres fieles que permanecen al Señor entregadas y agradecidas por su gracia, por su misericordia y porque nos ha enseñado y porque nos ha dado una nueva vida. Gracias a Dios porque nos ha dado una nueva vida. Y pues bueno, ya el tiempo se nos fue. Eh, Solamente para concluir, pues yo quisiera decirles que pocas cosas son más engañosas que ser un mero oidor de la palabra. Y me llamó muchísimo la atención ahora preparando este tema, que en Ezequiel 33, del 31 al 33, y dice así, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando viniere el juicio de Dios, sabrán que hubo profeta entre ellos. Qué tremendo, ¿verdad? Como les digo, toda la Biblia habla por sí misma. Este es otro pasaje paralelo o cruzado o análogo donde nos habla de lo mismo. A la gente, al que se llama pueblo de Dios, a los que decimos somos tu pueblo, Señor. Nos encanta oír su palabra. Ezequiel dice que lo halagaban, que le decían, qué bonito mensaje, Ezequiel. Hasta mira, salí llorando. Y así salimos, ¿verdad? A veces de la iglesia. ¡Wow! Estuvo el mensaje padrísimo, buenísimo. Hasta lo recomendamos y lo mandamos. Mira, escucha este mensaje. Pero llegamos a la casa y otra vez enojadas con tu esposo, con tus hijos, la casa sin atender, relaciones rotas, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Nos encanta oír. Nos encanta como este pueblo que le encantaba oír a Ezequiel predicar, pero hasta lo halagaban, dice, pero, pero no lo obedecían. Entonces, tenemos que ser conscientes y llegar a los pies de Cristo y decirle, Señor, perdóname si he sido solamente una mujer que oye tu palabra, pero no soy esa mujer que la pone por obra. Señor, perdóname porque no he sido una hija realmente fiel, esa hija que tú me amas
Señor, perdóname porque no he tomado todas estas herramientas que tú me has dado todos los días, que es el amor, el gozo, la misericordia, la bondad, que son frutos que yo puedo dar estando en tu espíritu. Perdóname porque los he puesto a un lado, los he hecho menos y le he dado más valor a mi carne, a las obras de la carne, al mundo. He escuchado voces que no son las tuyas, Señor, pero hoy quiero oír tu palabra. Hoy quiero, además de oírla, ser esa mujer sabia que construye su vida sobre la roca, que construye su vida sobre la verdad, que construye su vida sobre el amor de Dios para agradar a Dios, que construye su vida en paz, en armonía, que construye su vida en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Te queremos agradecer, Padre. Vamos a orar. Te queremos agradecer, Padre, este tiempo maravilloso donde tú nos hablas, donde podemos escuchar tu divina voz, Señor, donde podemos sentir tu Santo Espíritu impulsándonos, redarguyéndonos, animándonos, exhortándonos a que ya no seamos esas mujeres oidoras de la palabra solamente, Señor, sino que pongamos por obra tu palabra, Señor, que sanemos nuestra relación principalmente contigo, Señor, que nos pongamos ante ti a cuenta, Señor, que podamos ser esas mujeres dóciles y sumisas que obedecen tu palabra, Señor, y que son esas mujeres fieles que enfrentan el mundo con valentía, que enfrentan estas vientos, tempestades, Señor, que dice tu palabra que nos llegan, Señor, pero que no nos derriban, Señor, que no nos destruyen, que permanecemos fuertes porque tú eres el que nos sostiene. Tú eres el único que sostiene nuestra vida, tú eres la única roca fuerte, firme, eterna, verdadera, Señor, la única que nos da paz, Señor, la única que nos guía. Gracias, Señor, te ruego por todas y cada una de las mujeres, de las personas, Señor, de los hombres que escuchan tu voz, Señor, que acuden a ese llamado, Padre, que podamos ser hacedoras de tu palabra, Señor. Por las familias, Señor, que en cada familia se escuche tu voz, Señor, que en la juventud escuche tu voz, Señor, que no escuche otra voz, que no escuche la voz del enemigo, que aprendan, Señor, a escuchar la verdad, a decidirse por la verdad, a amar la verdad. Gracias, Señor, porque te necesitamos. Tú solamente eres lo que necesitamos, Señor. No necesitamos nada más, Señor. Tú eres la plenitud de gozo, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, Señor. Y fuera de ti no hay nada más que necesitemos, Señor. Gracias porque escuchas nuestra voz, Señor, también. Escuchas nuestras súplicas, Padre Santo. Gracias, precioso Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, amigas, pues se nos fue un poquito el tiempo, pero vamos a continuar ahorita en el Zoom. Las esperamos, ojalá que todas puedan unirse para hacer comentarios de esta parábola. Y pues les mandamos un abrazo muy fuerte, cariñoso, de parte de todo el equipo de Semillas de Esperanza. Que estén muy bien, las quiero, bye. Muy bien. Ay, Está bien. gracias.